Doctora, buenas noches. Mi nombre es María del Cisne Ordóñez Vélez. Pertenezco al cuarto ciclo de la carrera de Derecho Paralelo A. Bueno, la presente exposición se realiza en base a la indicación del trabajo práctico experimental de la unidad número 1, en la cual se nos indica que debemos asistir a una audiencia real de un proceso ordinario, ya sea de audiencia preliminar o audiencia de juicio. Asimismo, realizar un resumen y grabar un video personal del resumen de lo que sucedió en la audiencia. Yo me permitiré dar lectura a la audiencia de juicio eh, del proceso número 11-331-403-2021. En este cuadro yo hago la comparación entre lo que se indica en el artículo 297 del Código Orgánico General de Procesos, refiriéndose a las reglas de la audiencia de juicio, en comparación a lo que realmente sucedió dentro de una audiencia de juicio. Bueno, como primer punto está de que en la audiencia de juicio adicional a lo que no consta dentro del artículo 297 del Código Orgánico General de Procesos está de que el señor juez da inicio a la audiencia, posterior a ello da la palabra al secretario a fin de que indique la asistencia de las partes que concurren a la audiencia. El secretario indica los nombres y apellidos de los presentes, tanto de la parte actora. En este caso no asistió a la parte demandada, por lo que señaló también el nombre de los testigos y el nombre de la perito. Asimismo, el señor juez pregunta por la asistencia de la parte demandada y el secretario señala la inasistencia de los mismos. Posterior a ello, hacemos la relación entre lo que existe o se dispone en el artículo 297 versus versus lo que se efectúa en la audiencia. Bueno, dentro del artículo 297, la primera regla dice, el juzgador declarará instalada la audiencia y ordenará que por secretaría se dé lectura de la resolución constante en el extracto del acta de la audiencia preliminar. En la audiencia, dentro del proceso número 403-2021, el juez declara instalada la audiencia e indica la inasistencia de la parte demandada. Posterior a ello solicita al señor secretario que se dé lectura a la resolución del acta de la audiencia preliminar. Como se puede observar en este caso, sí se cumplió con la disposición de la regla número 1 del artículo 297. Como segunda regla tenemos, terminada la lectura, la o el juzgador concederá la palabra a la parte actora para que formule su alegato inicial, el que concluirá determinando, de acuerdo con su estrategia de defensa, el orden en que se practicarán las pruebas solicitadas. De igual manera, se concederá la palabra a la parte demandada y a terceros en el caso de haberlos. En este caso, en la audiencia el señor juez sí solicitó a la parte actora se sirva a indicar el alegato inicial. Asimismo, le combinó a que indique el orden de las pruebas que él crea conveniente de acuerdo a la estrategia prevista por él. Asimismo, bueno, en este caso, como no asiste la parte demandada, no hay alegatos por parte de de los demandados. Sin embargo, el abogado de la parte actora agradece la palabra y comienza con el alegato inicial, al igual que enumera las pruebas, como la documental, la testimonial e el informe pericial. Es decir, que la segunda regla del artículo 297 del COGEP sí se cumple. Asimismo, la tercera regla, la del juzgador ordenará la práctica de las pruebas admitidas en el orden solicitado. En la audiencia, el abogado inicia con la lectura de la prueba documental. Posterior a ello, llama a los testigos para que uno a uno presente o responda a las preguntas que el abogado le formula en ese momento de la audiencia. Asimismo, concluida la parte de la intervención de los testigos, el abogado llama al perito para que sustente su informe pericial. Estas pruebas las solicita en base a la pretensión que él
tiene para este proceso. Asimismo, concluimos de que la tercera regla sí fue cumplida dentro de esta audiencia. Como cuarta regla tenemos que las o los peritos y las o los testigos ingresarán al lugar donde se realiza la audiencia cuando la o el juzgador así lo disponga y permanecerán mientras presten su declaración. Concluida su declaración, se retirarán de la sala de audiencias, pero permanecerán en la unidad judicial en caso de que se ordene nuevamente su presencia para aclarar sus testimonios. Dentro de la audiencia, el orden de la presencia fue primero los testigos, luego estuvo la perito. Una vez concluida la declaración de cada uno de los testigos, el señor juez realizó preguntas a los testigos, al igual que una vez concluida la declaración de los testigos, se solicitó la presencia del perito, a la cual se le solicitó que sustente su informe pericial. Asimismo, el señor juez realizó las preguntas correspondientes al perito. Y una vez concluida la declaración tanto de los testigos como la sustentación del informe del perito, el señor juez solicitó que se retiren de la sala de audiencias. Es decir, que la cuarta regla sí fue cumplida. Asimismo, tenemos la quinta regla que manifiesta las o los testigos y las o los peritos firmarán su comparecencia en el libro de asistencias que llevará la o el secretario sin que sea necesaria la suscripción del acta. En este caso, se evidenció que en la audiencia no se indicó de forma verbal esta regla, ni se dispuso tampoco a los testigos como a la perito para que firmen al final, sino más bien el señor juez agradeció la presencia de los testigos y del perito y les indicó que se retiren de la sala. Me imagino que posterior a ello, una vez finalizada la audiencia, el secretario se encargó de que, de que los testigos, al igual que el perito, firmen el acta. Es decir, que esta quinta regla se desconoce si se cumplió o no. La sexta regla tenemos que actuada la prueba, la parte actora, la parte demandada y las o los terceros de existir, en ese orden alegarán por el tiempo que determine equitativamente la o el juzgador con derecho a una sola réplica. La o el juzgador de oficio a petición de parte podrá ampliar el tiempo del alegato según la complejidad del caso y solicitará a las partes las aclaraciones o precisiones pertinentes durante el curso de su exposición o a su finalización. En esta parte, el señor juez finaliza la parte probatoria y le indica al abogado de la parte actora que concluya con un alegato final. Cabe indicar que solo se contó con la presencia de la parte actora, por lo tanto no existen alegatos por la parte de los demandados. Es decir, que esta sexta regla sí se dio cumplimiento dentro de la audiencia. Como séptima y última regla tenemos que, terminada la intervención de las partes, la o el juzgador podrá suspender la audiencia hasta que forme su convicción, debiendo reanudarla dentro del mismo día para emitir su resolución mediante pronunciamiento oral, de acuerdo con lo previsto en este código. En la audiencia, el señor juez resolvió inmediatamente la audiencia, como no existió controversia en la diligencia, dio por terminada la presente diligencia o la presente audiencia. Esto es lo que pude evidenciar dentro de la audiencia de juicio, como se manifestó la audiencia de juicio dentro del proceso número 11-331-403-2021. Esto es lo que puedo manifestar, agradeciendo su atención.